La tensión en Oriente Próximo vuelve a sacudir la economía mundial. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha provocado una fuerte subida del gas natural, la electricidad y el petróleo en los mercados internacionales. El cierre del estrecho de Hormuz, una de las principales rutas energéticas del planeta, ha encendido todas las alarmas. Buenas tardes. Donde más pueden notar los riojanos esta tensión internacional es en las facturas del hogar y al pasar por el surtidor y llenar el depósito. Adriana Vera, ¿estamos ya viendo ese impacto o todavía es pronto? Pues por ahora el impacto es moderado, aunque sí a corto plazo podríamos notar esa subida en las facturas de luz y el gas en los próximos meses. También en el petróleo, que hoy el barril de Brent ha superado ya los 80 euros. En unos minutos ampliamos más información. Esto no es comparable a la guerra de Ucrania, que era un problema de abastecimiento, es decir, porque dependíamos en Europa de un 40% del suministro de los gasoductos rusos. Nos hemos diversificado mucho y hemos cambiado esa dependencia técnica y de suministro por una mayor diversificación, pero es un problema de precios. Dos hitos importantes de la actualidad internacional. Frente a la guerra en Irán y la intervención militar de Estados Unidos e Israel y ante la escalada de violencia en Oriente Próximo, España desmarca su posición con respecto a las principales potencias europeas. Rafa Navarro, desde el Congreso, cuéntanos. España no apoya el régimen de los ayatolás en Irán, pero tampoco apoya la acción militar de Estados Unidos e Israel en Irán. Las principales potencias europeas toman una posición diferente a España. El paro registrado en La Rioja ha subido en 48 personas en el mes de febrero. El sector servicios ha sido el más afectado y ha aumentado el desempleo en 34 personas. Por otro lado, el sector de la construcción ha generado 19 plazas nuevas de trabajo durante este periodo. Ya cercana a la fecha del 8M hay que destacar que el número de mujeres desempleadas sigue siendo mucho mayor que el de los hombres. Apicultores de UAGR-COAG han organizado en 15 ciudades españolas, entre ellas Logroño, catas de miel frente a supermercados para denunciar el fraude en el sector y reclamar precios justos. Aseguran que el 51% de las mieles analizadas en la frontera en España son sospechosas de fraude. Además, afirman que los apicultores españoles cobran de media 3,37 euros el kilo, precio por debajo de los costes de producción. Y en deporte, Rubén, vienes con baloncesto femenino, ¿no? Hola Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eso es, y tenemos que arrancar con Bosonit Unibasket Logroño y esa gran temporada que están cuajando pese a la derrota de este fin de semana. Son 10 victorias en total, el número en el que se ha movido ahora mismo la salvación durante estas últimas temporadas, y todavía restan 8 jornadas para perseguir el sueño del playoff. Un playoff en el que ya están inmersas con esa octava posición, un nuevo objetivo que se han ganado gracias a la base de la temporada pasada. Hemos continuado varias jugadoras del bloque del año pasado, el cuerpo técnico que al final esa columna vertebral del equipo ha seguido y es lo que hace fuerte el equipo y es lo que hace que la continuidad de la forma de jugar sea más fácil. Como les adelantábamos, la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha provocado una subida importante del precio del gas natural, la electricidad y el petróleo, y eso ha encendido las alertas. Volvemos con nuestra compañera Adriana Vera. ¿Qué consecuencias reales puede tener esto para la economía y, sobre todo, para los consumidores? Aunque por ahora no hablamos de una subida inmediata de los precios de las gasolineras, si la situación se mantiene sí que lo podríamos ver reflejado en los próximos días y en las próximas semanas. Y es que hoy el barril de Brent ya ha superado los 80 euros. En el caso del gas, los mercados han reflejado una subida en apenas 2 días de un 70%, lo que refleja la escalada del conflicto internacional. Y según nos explican los expertos, la subida en el gas natural también podría conllevar la subida
subida en las facturas de la electricidad de nuestros hogares y de nuestras empresas. Por eso ahora la situación se mantiene en incertidumbre y es que no sabemos cuánto podrán escalar los precios, si la situación y el conflicto se mantienen y si la escalada podría llegar a más. Esto no es comparable a la guerra de Ucrania, que era un problema de abastecimiento, es decir, porque dependíamos en Europa de un 40% del suministro de los gasoductos rusos. Nos hemos diversificado mucho y hemos cambiado esa dependencia técnica y de suministro por una mayor diversificación, pero es un problema de precios. Pero ¿cuánto y cuándo vamos a notarlo en nuestros bolsillos? Dependiendo de la contratación que tengamos en casa, pues va a ser más inmediato o menos inmediato, depende del tipo de contrato que tengamos. Si tenemos el de tarifa de último recurso, que es la mayoría de los clientes en el hogar y en electricidad también, pues sí que se va a reflejar, pero se verá un poquito en los próximos meses. Lo bueno, que estamos saliendo del invierno, ¿no? Y mayoritariamente en los hogares lo que tenemos es la calefacción. El paro registrado en La Rioja durante el mes pasado ha subido en 48 personas, pero han aumentado considerablemente los cotizantes a la Seguridad Social en 860 personas. Un aspecto positivo es que el cierre del mes de febrero ha sido en 235 desempleados menos que hace un año. El sector servicios ha sido el más afectado, ha aumentado el desempleo en 34 personas. Por otro lado, el sector de la construcción es el menos afectado por el desempleo y ha aumentado en 19 plazas de trabajos nuevas durante este periodo. Con la fecha del 8M llamando a la puerta, hay que descartar que el número de mujeres desempleadas sigue siendo muy superior que el de los hombres. En términos interanuales, sin embargo, se mantiene esa tendencia que venimos observando de cómo el desempleo femenino va descendiendo en La Rioja a un ritmo mucho mayor que el masculino. En concreto, un 2,54% de descenso interanual del paro femenino frente al 0,78% del paro masculino. Y el Gobierno de La Rioja da por cerrada la convocatoria de ayudas para la compra de un vehículo al haberse agotado la partida que se esperaba prolongar hasta el próximo 12 de junio. 800 personas se han beneficiado de este programa. El Gobierno de La Rioja ponía en marcha el pasado mes de diciembre una convocatoria de ayudas para que los ciudadanos pudieran cambiar su vehículo antiguo por uno nuevo menos contaminante. En apenas 2 meses y medio se ha agotado la partida, que ascendía a 2 millones de euros. Han sido 800 personas las que han presentado sus solicitudes. Como les digo, estaba prevista el cierre de la ayuda el 12 de junio, pero ya no hay más dinero disponible para esta convocatoria. Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 4,2 millones de euros en 3 líneas de ayudas a pequeños municipios para diferentes actuaciones. Una de las principales novedades que presentamos en este paquete de medidas es destinar 1.130.000 euros para lo que se conoce como los centros de ocio, convivencia y sociabilidad de la ciudadanía en los distintos municipios. Y siguiendo en el medio rural, se ha aprobado una partida de 535.000 euros para financiar la tarifa plana del transporte público y el carnet Rioja Joven Rural, unos descuentos que permiten viajar en todos los servicios por 50 céntimos. Lo que en algunos casos supone un descuento de hasta el 90%. Asimismo, los menores de 25 años residentes en municipios de hasta 500 habitantes que posean el carnet joven de La Rioja se benefician de la gratuidad del billete. En el área de cultura y juventud también se han aprobado varias líneas de subvenciones, entre ellas medio millón de euros para emancipación, dentro de las que destacan las destinadas a la obtención de carnet de conducir. Este año, de los 510.000 euros, hemos reservado de forma dedicada 380.000, es decir, la mayor parte, a precisamente el carnet de conducir. Además de 1.730.000 euros para la Orden de Ermitas. En la convocatoria actualmente en ejecución se han concedido ayudas para 72 actuaciones en 67 municipios riojanos. Los sindicatos han denunciado lo que consideran servicios mínimos abusivos de cara a la huelga convocada el 6 de marzo. El portavoz del Gobierno ha dicho que entiende el derecho a la huelga, pero que en este caso se fijan servicios más intensos, porque en estos centros hay personas mayores con muchas dependencias o con discapacidad.
Entendiendo legítimo el derecho a la huelga de todos los trabajadores, es verdad que hay un puntito de atención superior o interés superior en los usuarios de las residencias y las personas con discapacidad, y por eso la verdad que trabajamos con unos servicios mínimos más intensos que en otro tipo de sectores. Los logroñeses han podido comprobar la diferencia entre una miel de 2 euros sospechosa de fraude que se puede vender en cualquier supermercado y una miel de proximidad un poquito más cara. Esta no me convence mucho, ¿no? De La Rioja. Me gusta la del Camero Viejo. Es su manera de denunciar el fraude en el sector y reclamar precios justos. Los costes de producción rondan los 5 euros. Y las mieles importadas normalmente están sobre 1,90, 1,80, 2 euros. No pueden competir en precio, pero pueden presumir de calidad. Las ultrafiltran para no saber qué tipo de miel es, las recalientan mezcladas con siropes y las nuestras pues son más naturales. Y reclaman proximidad. Miel de cercanía, miel de apicultores cercanos, porque no es solamente la miel, es simplemente esas abejas que recolectan la miel, viene bien para la biodiversidad de nuestros pueblos. Quizás la mayor revolución en este sistema capitalista comienza por el consumo responsable. De La Rioja se enfrentan al reto. La Rioja acoge mañana en Rioja Forum el foro Empuéblate, una jornada impulsada por Eurocaja Rural y Next Education para debatir y buscar soluciones frente a la despoblación. El objetivo de estas jornadas será analizar propuestas para impulsar el desarrollo rural y atraer oportunidades a los municipios con menos población. El futuro de los pueblos. El cambio no llega solo, lo traen personas. El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja declara firme la indemnización de 975.000 euros a una de las jóvenes afectadas por el caso de las bebés intercambiadas en el antiguo hospital de San Millán. La cantidad superará los 1,1 millones de euros al sumar los 125.000 euros pendientes de intereses desde 2019. Con esto se pone fin al procedimiento tras la decisión del Gobierno de La Rioja y su aseguradora de no recurrir la sentencia ante el Supremo. Y hoy ha dado comienzo en la Audiencia Provincial de La Rioja el juicio contra 5 jóvenes de Logroño acusados de detener ilegalmente y agredir a un hombre en un piso en mayo de 2023. Según la Fiscalía, maniataron a la víctima y le causaron lesiones con objetos como agujas y un martillo. Por ello, el fiscal solicita para cada uno penas que suman hasta 10 años de prisión, además de una orden de alejamiento y una indemnización por los daños causados. Además, advertimos que estas imágenes pueden ser un poco duras porque un hombre está siendo investigado por ser el presunto autor de varios casos de maltrato animal. Los agentes localizaron a 7 perros en pésimas condiciones sanitarias que además estaban sin agua ni comida. En la misma parcela, el cuerpo de uno de los perros que había fallecido permanecía en el terreno y mostraba signos de que había sido devorado por el resto de perros. Ninguno de los animales portaba microchip identificativo y se encontraban en un terreno insalubre. El Seprona investiga al hombre que se enfrenta a penas de prisión e inhabilitación según la ley de maltrato animal. Y esta mañana se ha producido un aparatoso accidente en Avenida de Madrid en plena hora punta. Según la policía local, el vehículo habría chocado contra una farola por causas desconocidas. Así como ven, ha quedado el vehículo tras el impacto en una de las principales vías de acceso a Logroño desde el Ardero. La conductora de 35 años y natural de Villamediana ha sido trasladada al Hospital Los Manzanos con lesiones de carácter leve o moderado. El caso sobre las agresiones sexuales en el Centro Virgen de Valvanera ha abierto el debate sobre la escasa formación de algunas profesiones para gestionar situaciones extremas. Ayer, en Punto de Encuentro, el sector sobre la educación social quiso hablar sobre el asunto.
Desde el sector señalan que la falta de profesionales con la formación específica dificulta la gestión de situaciones extremas. Acoso escolar tiene que ver con suicidio y estas demandas deben de reflejarse también en los planes de estudios de las carreras universitarias. Pero la causa del problema no solo recae en los profesionales. Todo el tema de las redes sociales, la pornografía, cómo tienen el uso los chavales, ¿no? En este caso, y creemos que ahí hay que hacer unos protocolos de actuación. Lo que hay que hacer también es dar educación afectivo-sexual en ese mismo centro. Un menor implicado en un delito, ¿qué consecuencias penales puede asumir? Tenemos una ley que a partir de los 14 años está la inviolabilidad del menor y por lo tanto no se pueden procesar como tal, no podría entrar por ejemplo en un centro de reforma como es Valvanera, y ahí el papel del educador social dentro de los centros educativos de acompañar por ejemplo con trabajos a la comunidad. Fiscalía de Menores sí que informa a los servicios sociales, al Servicio de Protección de Menores, y son los servicios sociales de los municipios los que trabajan con esa familia. Denuncian las deficientes condiciones en las que trabajan. Que en Valvanera no haya, por ejemplo, una habitación del pánico, ¿no? A nivel de prevención de riesgos laborales, o ese acompañamiento de cuidar también al cuidador. Y cuidar, esto implica pagar por esa formación, la responsabilidad que tenemos como tal y que desde luego se nos tenga en cuenta, ¿no? Cuidar a quienes cuidan es la pieza que falta para mejorar la atención sobre quienes más lo necesitan. La diputada regional María Somalo denuncia que el Gobierno de La Rioja ha desviado más de 12 millones de euros del presupuesto para la dependencia para afrontar otro tipo de gastos. Explica que el presupuesto destinado a personas mayores, de ese en concreto a plazas públicas residenciales, se han desviado 5,5 millones de euros. Por su parte, el portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, justifica las desviaciones con el pago que realizan los usuarios por los servicios de una residencia, lo que genera disponibilidad presupuestaria a final de año. Esperemos que no hayan ido para pagar retribuciones indebidas a los altos cargos del gobierno del SERIS o altos cargos del gobierno. Esperemos que no haya sido para pagar las peonadas que hacen los profesionales del Servicio Riojano de Salud. También han ido destinados a abonar gastos de personal, es decir, nóminas y salarios del personal docente de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Pero es verdad que a final de año se obtienen los ingresos, lo que pagan cada uno de los usuarios. Y esto hace que se genere una disponibilidad presupuestaria en el sistema de dependencia a final de año que no se genera en otros servicios públicos. Pues el Gobierno de La Rioja está particularmente orgulloso de haber tenido la capacidad de gestión y la capacidad financiera de haber podido abonar a los empleados públicos el incremento salarial. A poco más de un año para que llegue una nueva cita electoral, el partido riojano ha hecho balance del gobierno de Gonzalo Capellán. Su presidenta, Rita Beltrán, cree que desde su llegada la comunidad ha retrocedido. Habla de un gobierno que vive de la propaganda y de la herencia recibida. La falta de rumbo y de proyecto del gobierno regional, dice Beltrán, lastra el presente y futuro de los riojanos sin resolver sus necesidades. Con el Partido Popular somos una comunidad más pobre y no es el gobierno que nos merecemos en La Rioja. Esta legislatura del Partido Popular va a terminar sin resolver las necesidades que ya teníamos y vamos a sumar nuevas carencias debido a la inacción. Y nos vamos hasta el Congreso, donde esta semana no hay pleno, pero donde la política internacional sigue marcando la agenda. El posicionamiento del gobierno español ante la guerra en Irán choca con la de otros países aliados y es criticada por la oposición. Rafa Navarro, cuéntanos. Sí, España no apoya el régimen de los ayatolás en Irán, pero el gobierno de Pedro Sánchez también condena la intervención militar de Trump y Netanyahu en Irán. Posiciones diferentes a las que tienen otros socios aliados de potencias europeas como Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, y además el gobierno español niega a Estados Unidos el uso de las bases de Morón y de Rota para la guerra. Este posicionamiento no ha gustado nada en Estados Unidos y en Israel, tampoco aquí a la oposición, que habla de aislamiento internacional. Desde el Ministerio de Exteriores, preocupados por evacuar a los 30.000 españoles que viven en los países del Golfo y de Oriente Próximo y que están siendo atacados. No podemos resignarnos a que la guerra sea la forma natural de relacionarse
y de establecer un equilibrio de poder en Oriente Medio. La violencia nunca trae la paz. La violencia nunca trae ni la estabilidad ni la democracia. La violencia trae más violencia y caos. En esos momentos en los que se decía que íbamos solos, luego resultó que no íbamos solos. Éramos los primeros y estábamos liderando una inmensa mayoría que venía después con nosotros. Y empieza la cuenta atrás en Logroño para el 8M. El Ayuntamiento ha dado a conocer esta mañana el programa con todas las actividades por motivo del Día Internacional de la Mujer. Una programación diversa y abierta a toda la ciudadanía. El acto central se celebrará el 6 de marzo a las 12 del mediodía en la Casa de las Ciencias. Hemos preparado todo un elenco de no solamente el acto institucional, sino también de talleres, de teatro, de narraciones, también de diferentes formaciones y sensibilización que queremos que durante todo este mes, bueno, pues sigan resaltando, ¿verdad?, la importancia, como decimos, de seguir avanzando en igualdad. Y el PSOE ha presentado al Defensor del Pueblo una queja formal por la adjudicación de las 104 viviendas de protección oficial para que esta institución investigue lo ocurrido e informe si el procedimiento se ha realizado conforme a la legalidad. Quieren que determine si ha habido la publicidad y concurrencia pública que determina el artículo 46 de la Ley de Vivienda de La Rioja. El PSOE calcula que el defensor se puede pronunciar en un plazo de 6 a 8 meses. Que tanto el Ayuntamiento de Logroño como el Gobierno de La Rioja, a través del IRBI, pongan a disposición del Defensor del Pueblo todo el expediente de adjudicación de esas 104 viviendas, desde el pliego inicial hasta los documentos que acrediten que se han cumplido esos criterios de publicidad y concurrencia competitiva. En caso de que el Defensor del Pueblo encuentre irregularidades administrativas por parte del Ayuntamiento o por parte del IRBI, haga una serie de recomendaciones para que esto en el futuro no vuelva a suceder. El tiempo para mañana, miércoles 4, se presenta con intervalos nubosos, sin descartar algún chubasco disperso en la sierra. En cuanto a las temperaturas, las mínimas en descenso, 5 grados en Logroño y 6 en Calahorra y en Haro. Por otro lado, las máximas se mantienen, 17 grados en Logroño y en Calahorra y de 18 en Haro. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales. Consulta condiciones en volvocars.es. Hola, ¿cómo están? En Deportes vamos con Bosonit Unibásquet Logroño y esa gran temporada que están cuajando pese a la derrota de este fin de semana. Son 10 victorias en total, que se corresponden también con el número en el que se ha movido la salvación durante las últimas temporadas, y todavía restan 8 jornadas para seguir el sueño del playoff. Un playoff en el que ya están inmersas con esa octava posición. En esta pelea tienen una oportunidad para continuar ahí, recibiendo a Recoletas Zamora en Lobete. Ellas ya prácticamente tienen la clasificación para el playoff, y nosotros, es verdad que no es nuestro objetivo, pero es un partido que yo creo que si ganamos, pues quizá nos atrevemos poco a poco a hablar de, oye, ¿y por qué no jugar el playoff? Así que lo afrontamos con mucha ilusión. Ojalá, o sea, desde el principio de temporada nos hubieran dicho que íbamos a estar en esta circunstancia, creo que todo lo hubiéramos firmado, estamos, o sea, muy contentos con esto, y yo creo que es eso, la ilusión de, nadie hubiera pensado que pudiéramos competir por los playoffs a principio de temporada, o no con tantos partidos por delante. Creo que hay que tomárselo, como dice Dani, pues mira, si ganamos este fin de semana, igual ya sí que nos tenemos que pensar de verdad que lo tenemos ahí, que lo podemos conseguir. Y además, en esta posición tranquila de la tabla, se pueden permitir el lujo de comenzar a planificar las bases de la próxima campaña. Que tenemos la permanencia muy cerquita, no es matemática, pero sí que es virtual.
Entonces queremos empezar a hablar de este tipo de cosas porque yo creo que el club es su deber, ¿no? No ir tarde a acceder a según y qué jugadoras, tanto a nivel de renovaciones como de fichajes, pero es verdad que ahora mismo el club tiene que ver pues la viabilidad de esto, ¿no? A nivel deportivo ya hemos conseguido el objetivo, ahora es verdad que a nivel económico se está trabajando fuera de pista también para obtener esa viabilidad, y cuando la tengamos pues sí que empezaremos a hablar del año que viene. En fútbol, la Sociedad Deportiva Logroñés se ha metido en serios apuros después de 3 meses sin sumar de 3 en 3, cuando lo hiciese en las Gaunas ante el Ebro, allí por el mes de diciembre. Precisamente el conjunto aragonés es a la inversa, no pierde desde aquella fecha. Ayer pudimos hablar en Campeones con uno de los capitanes, con Armand Lazcano, y confirma que el equipo cree plenamente y que ya solo piensan en la Mutilvera. Borrón y cuenta nueva. Estamos mal porque ha sido una derrota bastante contundente, pero borrón y cuenta nueva. Este domingo es un partido en el que tenemos que sacarlo, un partido que tenemos que competir al máximo y para nosotros es una final. Competir, competir y competir. Creo que es un partido de nuestra liga que tenemos que sacar. Va a ser un partido muy bonito, como ha dicho el míster esta mañana, que desde el día hoy, desde el lunes, estamos pensando ya en cómo sacar estos 3 puntos hacia adelante. El ganar nos va a dar la confianza pues para afrontar los partidos que nos quedan. Creo que son partidos de nuestra liga, como tú dices, que vienen pues partidos de rivales directos, que tenemos que estar súper concentrados y súper metidos en cada partido, competir en cada partido y estoy seguro de que lo vamos a sacar. Por su parte, la Unión Deportiva Logroñés también da el pistoletazo de salida a ese sprint que queda para lograr ser equipo de playoff. Ahora mismo le ha arrebatado esa quinta plaza al Sestao River, pero toca dar el do de pecho en Guernica, donde pueden dejar tocado al conjunto vizcaíno, que ya ha caído esta pasada jornada ante el Eibar B. El calendario no es sencillo y en el mes de marzo tendrá la Unión Deportiva Logroñés duelos como el Real Unión en casa, la visita a la Molineta y recibir al Alavés B. En abril, los desplazamientos serán Eibar y Beasain, mientras que las Gaunas acogerán al Sestao River y a la Mutilvera. Para cerrar la temporada regular, los blanquirrojos tendrán que cumplir en la Almozara ante el Ebro. Y ya conocemos quiénes serán los y las protagonistas de la Gala del Deporte Riojano 2026, que reconoce los méritos alcanzados durante el año 2025. Como mejor deportista riojano repite el nadador de Aldeanueva de Ebro, Iván Martínez Sota. La que también repite, pero sube de promesa a mejor deportista riojana, es Adriana Díaz, jugadora de Estudiantes en la máxima categoría del baloncesto femenino español. En cuanto a las promesas, en el apartado masculino aparece Travis Asenjo, doble campeón del mundo de trial. Y si nos vamos al apartado femenino, Alicia Alonso es por donde pasa el futuro del taekwondo riojano y también español. Como menciones de honor del deporte de La Rioja están César Sotogrado, Seila Espinosa o Unai Orrade, entre otros. Este año la mención de honor del Gobierno de La Rioja, que es el galardón más importante, se le va a dar a deportistas riojanos que siguen abriendo camino, que siguen tirando puertas, derribando muros y siguen siendo un ejemplo para los demás. Hay otra novedad en la gala, que es pues, los que estamos en la gala al entrar, tenemos siempre a la izquierda el fotocall, a la derecha va a haber una exposición con temas olímpicos. Es una exposición de leyendas olímpicas en la que va a haber 14 islas temáticas, en la cual va a haber siempre en una de ellas, va a haber fotografías y objetos originales de esa época y van a ir pues desde espacios dedicados a Berlín 36, París 2024, Múnich 72, Barcelona 92, Londres 2012. Este ha sido el repaso deportivo de este martes, como siempre. Gracias por estar ahí. Adiós. Consulta condiciones en volvocars.es.